Buenas, ¿cómo andan? ¿Están aprovechando este tiempo? Quiero contarles que esta es la última clase de esta materia que se llama Vida Cristiana. Así que quiero que usted se relaje, que esté ahí atento, que suspenda lo que pueda estar haciendo y que dedique este tiempo a que podamos juntos compartir de esta última enseñanza de esta materia. No llore, no llore, no llore. Uno llora cuando se despide de algunas materias. Bueno, pero esto quiere decir que ya tenemos que tener nuestra mirada a la entrega del trabajo final, que usted recibirá en breve las indicaciones para poder hacerlo. Pero no quiero adelantarme con esto, simplemente le cuento que sí, luego de cada materia debemos realizar un pequeño examen, no se desespere. Es para ver qué tenemos que ajustar más de este lado que de lo que usted debe ajustar. Pero le quiero recordar que usted tiene disponibles los cuadernillos en el Classroom, donde usted puede repasar todo esto que vamos viendo y puede ver las clases una y otra vez, una y otra vez. Sepa que esta materia, vida cristiana, es esa base, eso esencial que todo creyente debe tener incorporado en su vida. Bueno, y hoy estamos en la última clase. Así que vamos a disfrutarla. ¿Le parece que antes de continuar podamos tener una oración? ¿Sí? Acompáñame. Querido Dios, gracias te damos porque podemos juntos con mis hermanos repasar aquellos principios básicos, elementales que todo creyente debe tener claro y debe poder transmitirlo y compartirlo con los demás. Ruego, Señor, que tu bien, tu misericordia y tu bondad esté con cada uno de mis hermanos, en donde sea que se encuentren, donde estén desarrollando su servicio a ti, Señor. Bendícelos, dale sabiduría, dale tu bien, dale tu gracia. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir. En tu nombre, amén. Díganme conmigo, amén. Qué maravilloso, ¿no? Poder repasar estos temas que nos hacen a la vida cristiana. Usted tal vez en el grupo de crecimiento alguna vez el maestro, una pelusa dando vuelta, el maestro le ha enseñado con el dibujo de una mano, seguramente le ha ocurrido, el dibujo de una mano, de estos principios que estamos estudiando y estamos desarrollando clase tras clase, y tal vez se lo ha mencionado rápidamente con textos bíblicos, como son que siempre se dice que Dios me ama, que soy pecador, que Cristo murió por mí, que le acepto y soy salvo, y que debo crecer y dar fruto. ¿No le ha pasado? Seguramente en algún momento, en alguna participación de un grupo de crecimiento, usted recibió esta enseñanza que se visualiza con una mano, porque son 5 pasos. Pero quiero decirle que esto es una ayuda a memoria. Es para que usted tenga fresco en su cabeza este proceso que nosotros estamos desgranando, que estamos viendo punto por punto, que lo estamos desarrollando. Y hasta el momento hemos visto a Dios en su grandeza, en su perfecto amor. Hemos tratado de definirlo. Pudimos definirlo y no pudimos, pero pudimos ver sus cualidades. Y tratar de ver un poquito que su amor es lo que lo caracteriza, es lo que lo impulsa, es lo que lo moviliza. Después estuvimos viendo que, bueno, sí, Dios nos ama, pero el ser humano se la pasó tomando malas decisiones y en la actualidad usted y yo seguimos tomando malas decisiones y es como que le insistimos en darle la espalda a Dios. Qué torpeza la nuestra, ¿no? Entonces decimos que Dios me ama y sí, debemos reconocer que somos pecadores. Usted y yo, toda la raza humana, en su génesis, en su formación, en su esencia, tiene el no sé, pero me opongo. Se ha rebelado contra Dios. Y bueno, cuando pensamos en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestras inspiraciones, encontramos que está como turbio, como viciado, como desordenado. Y es ahí donde encontramos que el pecado tomó en nosotros
dominio y nos sojuzga, nos gobierna. Y actuamos por el impulso de pecado. Entonces Dios me ama, yo soy un pecador. Pero bueno, bendita sea la obra de Cristo en la cruz. El sacrificio perfecto, el que acercó la brecha entre Dios y los hombres, ese distanciamiento nos acercó, trazó un puente, construyó un puente donde podamos volver a encontrarnos con esos brazos de amor del Padre. Y nos muestra el camino en esa cruz, en esa muerte, en esa resurrección, en ese sacrificio voluntario que Él tuvo. Fue el único acepto por el Padre para reconciliarnos con Él. Decíamos que la Biblia nos enseña que en Él no se halló pecado, no hubo engaño en su boca. Fue un Dios hecho hombre, un hombre veraz, justo, que reconoció a Dios en todos sus caminos. Dios me ama, soy pecador. Cristo murió por mí. Bueno, y estuvimos viendo que ahora la pelota está de nuestro lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptamos ese plan de salvación del Señor? ¿Aceptamos esa obra de Cristo en la cruz por nosotros? Está de nuestro lado. Bueno, ahora lo acepto. Ahora lo acepto y soy salvo. Ahora creo esta buena noticia, que Cristo murió por mí. Que hay oportunidad para mi vida, que no todo está perdido. Que no estoy entregado a vivir una vida lejos de Dios y con la tortura que es esta vida lejos de Dios. No, ahora acepto esa obra de Dios, de Cristo en la cruz, de Jesús en la cruz. Y respiro, porque camino tomado de la mano del Señor. Porque sí, hay dificultades en esta vida, pero Él está conmigo y me guía y me acompaña. Dios me ama. Soy pecador, Cristo murió por mí, le acepto y soy salvo. Y ahora vamos a desarrollar este pequeñito pero importante punto. ¿Y por qué utilizamos la mano? Bueno, porque el más chiquito nos desafía a que tenemos que crecer. El más chiquito nos ayuda en esa visualización. Y el tema que vamos a tratar hoy habla de este desafío de crecimiento. Y usted me va a decir, más tengo que crecer con la edad que yo ya tengo. No, bueno, así como el ser humano está compuesto por el cuerpo, esto que vemos, el alma, esto que sentimos, que pensamos, que decidimos, y el espíritu, que es aquello que nos comunica con Dios. Y necesitamos alimentar este cuerpo. Estoy bien alimentada, ¿eh? Hay alimento acá. Pero claro, ¿qué pasa cuando usted no se alimenta? ¿Qué pasa con el cuerpo? Y se enferma. Si tiene una mala alimentación, se enferma. Si no se alimenta, se debilita. Y necesitamos el agua, necesitamos las vitaminas, las proteínas, los minerales, todo lo que necesitamos en el cuerpo. Bueno, pero estamos diciendo que el hombre es un ser, escucha esta palabra, tripartito, tiene 3 partes. El cuerpo, que hacemos actividad física, nos alimentamos para mantenerlo, para crecer, para que tenga salud. Pero ahí está el espíritu. ¿Qué es esto que hemos descubierto cuando hemos aceptado esa obra de Jesús en la cruz? Cuando aceptamos esa obra de Jesús en la cruz, reaccionamos a esta realidad que tenemos. Y ahí está. Hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Esto quiere decir que hemos decidido que todas las decisiones que tomemos en nuestra vida va a estar sujeto a esa voluntad, a ese propósito de Dios. Pero nos encontramos que ese ser espiritual es como un bebé que necesita crecer, necesita desarrollarse. A esto le llamamos el ABC de la vida cristiana. ¿Pero qué estamos diciendo? Bueno, que básicamente, para que la vida espiritual se sustente, se enriquezca, crezca, se desarrolle, hay algunos elementos que nosotros necesitamos incorporar en nuestra vida. Bueno, como a veces te dicen, necesitas más calcio, necesitas más hierro, necesitas vitaminas para el cuerpo.
De la misma manera, este ser espiritual que somos y que estamos descubriendo en el desarrollo de nuestra vida a Dios, necesitamos algunos componentes para sustentarlo, para sostenerlo, para que permanezca en el tiempo. ¿Me va siguiendo? A esto le llamamos el ABC. ¿Por qué? Porque es lo básico. No es un complejo vitamínico, aunque pudiéramos tratarlo como tal, sino que tiene que ver con que son herramientas que necesitamos, elementos que necesitamos tener incorporados a nuestro diario vivir. O usted me va a decir que hoy no come. Bueno, puede tener una circunstancia de que no alcanza para comprar la comida, pero la realidad es que nuestro cuerpo necesita para vivir todos los días agua, todos los días alimento. Este ABC de la vida cristiana también es necesario para que este ser espiritual que empieza a tomar forma, crecimiento, madurez, esté nutrido, esté bien alimentado. Por eso tenemos que desechar todo aquello que a veces entra en nuestra vida y que nos contamina, nos afecta, nos enferma nuestra salud espiritual. Y sí, a veces tiene que ver con las relaciones, con ciertos círculos de relaciones. A veces tiene que ver con que estoy todos los días, todo el tiempo, mucho tiempo ocupado en las redes hoy en día, en los medios, en el comentario de los vecinos, de los familiares. Algunos hábitos que tenemos que comenzar a modificarlos y ocupar ese tiempo en esto que vamos a compartir ahora. Y te quiero hablar de 4 cosas básicas. Pudiéramos hablar de muchas más que nutren el crecimiento de ese ser espiritual que somos. Pero vamos a hablar de estas 4 que son elementales. Y vuelvo al ejemplo de que tal vez en el grupo de crecimiento el maestro te ha enseñado las 4 patas de la mesa o las 4 patas de una silla. Son ejemplos que nos ayudan a comprender que si alguna de ellas falta, una mesa tambalea. Me pasó estar el otro día con unas personas en un encuentro y alguien puso una taza de café sobre la mesa y resulta que la mesa tambaleaba, vino otro, se apoya del otro lado, ¡uy! Le manchó todo esta persona con café. Claro, necesitamos 4 patas firmes para que una mesa esté firme y tenga la utilidad para la cual fue diseñado. Bueno, nuestro espíritu fue diseñado para conectarnos con Dios, para acercarnos a Dios. Y necesitamos que funcionen estas cosas en óptimas condiciones. Quiero decirte que lo primero que vamos a considerar en la vida cristiana tiene que ver con la oración. ¿Se acuerda? Que dije que Cristo murió por mí y ahora lo acepto. Bueno, ¿cómo acepto a Jesús? Tengo un diálogo con Él. Y digo, Dios, reconozco esa obra de Jesús en la cruz. Quiero aceptar su obra en mi vida. La recibo para mi vida. ¿Y qué se establece ahí si no es una oración? Una oración es hablar con Dios, es dialogar con Él. En la oración uno puede expresar a Dios como con un amigo, como una charla con un amigo. Qué lindo, hay algunos hermanos que dicen papito Dios, querido Dios, amado Dios. Claro, uno puede expresar lo que siente por Él y saber que ciertamente Dios escucha y responde la oración de fe. La oración. Y que todo cristiano le significa como el oxígeno, como la respiración. Es aire para nuestro ser la oración, porque ahí volcamos a Dios todas aquellas preguntas, aquellas inquietudes, y ahí lloramos, y ahí nos reímos, y ahí expresamos lo más profundo de nuestro ser. Es un diálogo con Dios, no es una mera repetición carente de contenido, porque repito, sino que expreso aquello que está ahí, eso que es mi carga, esa que es mi inquietud.
Y qué bueno es encontrarnos con la oración. Claro, bueno, pero ¿para qué debemos orar? Bueno, hay 3 cositas que vamos a considerar. Pero quiero que entendamos que la oración es vital. Qué fue cuando uno tiene problemas de respiración y le falta el oxígeno, se ahoga. Si usted no se toma un tiempito para orar, ese ser espiritual va a empezar a asfixiarse. No, y queremos que funcione correctamente. Así que hemos de utilizar la oración. ¿Para qué debemos orar? Bueno, para pedir. ¿Cuántos temas tenemos que pedir? Y no sabemos cómo, y no sabemos qué pedir. Bueno, el Señor nos guiará en nuestra oración. Sepa que el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros y ahí está ordenando nuestros pensamientos y ayudándonos en nuestras oraciones. Sepa que la oración tiene valor. Hay un texto de Apocalipsis que dice que ahí estaban las oraciones de los santos. Están ahí en el trono de Dios, están ahí, tu clamor, tu petición está ahí, tu oración, tu ruego a Dios está ahí. Como una brasa encendida ahí en su altar, está ahí. Tu oración es importante para el Señor. Que vos golpees las puertas del cielo con tu oración. Pedir. Somos seres necesitados. Si nos animamos a reconocerlo a Él y a pedirle a Él, estamos diciendo, yo te necesito. Yo sin vos, Señor, nada puedo hacer. Quiero leer contigo, querido hermano, un texto de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 17 al 18. Te digo, el Evangelio, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, nos desafía, bueno, no sabemos qué pedir, cómo pedir. Bueno, debemos saber qué pedir, debemos saber qué pedir. Pero ahora, en este texto de 1 Tesalonicenses, nos desafía a que cuando oremos seamos agradecidos a Dios. Seamos agradecidos. Pedimos, sí, pedimos. ¿Y cuántas veces dedicamos la oración a pedir? Te pido, te pido, te pido, te pido. Bueno, pero seamos capaces en nuestra oración de agradecer a Dios. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 18, dice, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Saben que cuando era pequeña leía este texto y decía, ¿de qué manera puedo yo orar sin cesar? ¿Cómo puedo estar? ¿Qué tengo que estar todo el tiempo de rodilla orando? ¿De qué me habla este texto? Este texto nos confronta y nos desafía y nos enseña que en nuestra vida espiritual, en ese ser espiritual que tenemos, hay que tener una inclinación hacia la oración. Hacia la oración. Pero también nos está desafiando a dar gracias en todo. ¿Usted es capaz de dar gracias en todo? Bueno, hay otro texto que nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y si entiendo que sea cual fuere la circunstancia, la situación que estoy viviendo, hay una finalidad, hay un fin que me irá bien, que será para beneficio mío, surgirá en mí este deseo de orar y agradecer a Dios. Aun cuando Dios nos muestra lo más terrible de nuestro pecado, de nuestra realidad, uno va a decir, gracias Dios porque puedo resolverlo. Gracias Dios porque estás conmigo. Gracias Dios porque no me dejaste solo. Gracias por tu salvación. ¿Qué le parece si usted ahí empieza a reconocer aquellas cosas por las cuales debe agradecer a Dios? Y tal vez usted me dirá, pero no tengo para comer. Estoy sin trabajo. Mire, sepa que Dios nos ejercita, nos capacita. Trabaja en eso tan profundo que somos y tienen que romper esas ataduras, ese bloqueo que el diablo ha puesto en nuestra vida y tienen que desgranarlo para que nosotros alcancemos la libertad.
tengamos un corazón agradecido, tengamos en nuestra oración la capacidad de agradecer. Y también la oración es un lindo elemento, como estos elementos básicos de la vida cristiana, donde uno puede interceder, reaccionar de que hay otro aparte de mí y mis circunstancias. Rápidamente cuando nos encontramos con alguien empezamos a hablar de lo que estamos viviendo y a ver cuál de esas partes está padeciendo algo más terrible. Sepa que todos padecemos, porque estamos en este mundo y en el mundo hay aflicción. Pero qué bueno cuando usted y yo nos animamos a mirar a ese otro, a lo que ese otro está viviendo, está enfrentando. Y decimos, Señor, te pido por este otro. Me gustó encontrar al profeta Jeremías orando por la ciudad. Y me contagió. Y en una madrugada, en una de estas noches, me puse a orar, Señor, por Rosario. Señor, por Argentina. Señor, haz con nuestra nación aquello que está en tus planes. Y que empecé a clamar por los ministerios que hay en Argentina y por aquellos ministerios que se levantarán. Tengo un sentido de intercesión, de pedir por otros. No sea ajeno a la necesidad que el otro tiene. No sea ajeno a la necesidad que su localidad, que su ciudad, su pueblo tiene. Clame, interceda. Interceder quiere decir pedir por otro. Entonces, en esta primera patita de la mesa, que pudiéramos decir, en este primer eslabón, en esta primera vitamina que necesitamos está la oración. Y este desafío de orar sin cesar, este desafío de pedir, de agradecer y de interceder, es lo que define a la oración. Hable con Dios. Si hasta ahora no lo ha hecho, y yo no sé qué decir, ¿no sabe conversar? Qué raro que no sepa conversar. Todos sabemos conversar, así que ejercítese en conversar con Dios. Bueno, ¿y hay alguna postura que tengo que tener? Mire, hay un aspecto que es lo externo. Bueno, seamos reverentes. Usted puede orar de cualquier forma. Va en el colectivo, agarrado al pasamano, y usted puede estar orando y nadie sabe que usted está orando, pero es un proceso que ocurre adentro. Pero qué lindo cuando hay una reverencia. ¿Por qué se cierran los ojos en la oración? Bueno, es para no distraerse con otra cosa. Porque a veces estamos, querido Dios, y pasó alguien caminando y ya nos olvidamos, nos distrajimos con algo. O está usted en la cocina y está orando y justo ve que hierve la olla y se está chorreando. Bueno, sepa que para la oración nosotros tenemos que disponernos, tenemos que prepararnos. Bueno, por eso yo particularmente aconsejo cerrar nuestros ojos para no distraernos con otra cosa. Qué lindo cuando alguien se pone de rodillas para orar. Porque hay una señal externa que habla de una postura interior, de humillarme. Me humillo ante Él. Lo reconozco al Señor. Y puedo estar alegre, puedo estar triste, puedo estar viviendo una circunstancia, la que fuera, pero ahí estoy, reconociendo que de Él viene el auxilio. Y quiero decirle que en su cuadernillo usted se va a encontrar con una serie de textos que por razones de tiempo, que ya va muy avanzado, no vamos a leer, pero respecto a las reglas para la oración, usted se va a encontrar allí riquísimos textos que nos enseña a orar en el Espíritu, a orar con gratitud, en la voluntad de Dios, a orar en el nombre de Jesús. Bueno, usted busque allí en su cuadernillo, yo tengo aquí el mío, y repase este tema respecto de las reglas para la oración. Claro, porque nosotros nos preguntamos el cómo, nos preguntamos el cuándo. Sepa que en todo momento, en todo momento podemos orar. No, ¿qué nos impide la oración? No, nada. Siempre, siempre. Leíamos recién en 1 Tesalonicenses, orar sin cesar. Así que donde usted se encuentre, ore. No hay límite de espacio, de lugar, donde usted se encuentre. Claro, bueno, a veces estamos en una biblioteca leyendo
Y ahí dicen, silencio, no estoy a los gritos, querido Dios, gracias porque estoy aquí. Bueno, hay lugares donde uno tiene que respetar las normas, pero ¿qué le impide en ese ser interior que usted es orar? Nada. Ore todo el tiempo, ore cuando las cosas vayan bien, ore cuando las cosas no vayan tan bien, ore cuando esté con otros, ore cuando esté solo, ore de día, ore de noche. Ore siempre. Tenga esta actitud de conversación con su mejor amigo. El Señor es su mejor amigo, es su mejor compañía, la oración. Y claro, ciertamente hay cuestiones que nos impiden la oración, que nos separan de la oración, como el pecado, como la desobediencia, como insistir en pecar, en el no reconocerlo, cuando hay idolatría, cuando tengo mi corazón inclinado hacia otras adoraciones. Bueno, ahí mi oración tiene un estorbo. Y digo, ¿por qué el Dios no me responde? Bueno, porque tu oración tal vez llegó al techo. Hay obstáculos que debes resolverlo. Te invito a que leas los textos que en el cuadernillo aparecen. Enriquecerán un poquito más respecto de estos temas. La oración, tan vital como el oxígeno para vivir. La oración. ¿Qué pedimos? ¿Cómo pedimos? Bueno, el Señor nos irá instruyendo, enseñando. Y para eso tengo el desafío de la lectura de la Biblia. La Biblia, yo tengo aquí mi Biblia, tengo preparado un texto que quiero compartir con ustedes. Pero este es un precioso manual que el Señor nos ha regalado. Qué precioso, porque nos guía a toda verdad. Y claro, esta otra pata de la mesa, para que funcione el crecimiento de mi vida, tiene que ver con la lectura. Bueno, ¿qué leo? La Biblia. La Biblia es nuestro manual, es nuestra guía. Y vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la enseñanza, a ver en esta circunstancia de la vida, en esto que estoy sintiendo, en esto que estoy enfrentando, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Y quiero compartir con ustedes un texto de Hechos, capítulo 8. Yo voy a leer algunos textos más, aparte del que aparece en pantalla, que es el de Hechos, capítulo 8, versículo 30. Yo voy a arrancar desde el versículo 27, si usted me permite. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candas, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Por qué le comparto este pasaje de Hechos capítulo 8? Bueno, ahí está un hombre, un etíope, en su carro. Mire en qué momento aprovechó para tener la lectura de la Escritura. Y se encontraba leyendo el libro de Isaías, pero se encontraba sin comprender lo que leía. Qué bueno, porque se acercó un creyente, un evangelista, un hombre dispuesto a acompañar en el crecimiento a otro. Y qué lindo, porque estamos preparándonos como maestros, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que hemos de acompañar a otros a descubrir el mensaje que pudiéramos decir profundo,
oculto para aquellos que no aman a Dios, pero que se nos revela a aquellos que amamos a Dios y nos animamos a estudiarla. Y ahí estaba Felipe como un maestro de grupo de crecimiento, listo para acompañar a esta persona que estaba tratando de comprender lo que leía y no entendía. ¿Qué valor que tiene la lectura de la palabra? Porque en algún momento, en el momento que menos esperamos, se nos revela. Tenemos claridad, tenemos luz respecto de aquello que nos está enseñando, respecto de aquello a lo que nos está guiando. La lectura de la palabra, claro, pero debemos hacerlo de manera ordenada. Debemos tener la capacidad de poder comprenderla. Hace un tiempo atrás hice una ejercitación a un grupo de hermanos. Les pedí que registraran todos los días de la semana el versículo que les llamaba la atención de su lectura diaria, y que distinguían de su lectura diaria, y que lo registraran lunes tal, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Claro, al encontrarnos a la otra semana y al recibir el trabajo y revisarlo, me llamaba la atención que algunos hermanos coincidían en los textos. ¿Eran parientes? No, no eran familiares, no tenían vínculo entre sí. Bueno, porque a veces puede pasar que un matrimonio comparta la lectura o la familia comparta la lectura, pero no tenían relación entre sí, no eran familiares, no compartían el devocional, pero coincidían en textos. ¡Wow! Dije, Dios está hablando. Acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Entonces, cuando me reúno con los hermanos y les hablo respecto de este tema, les digo, muéstrenme cómo leen la Biblia. Claro, ¿qué pasaba? Hoy en día tenemos las aplicaciones del teléfono, las aplicaciones bíblicas, donde te sugiere una lectura de la Biblia. Sí, es la Biblia, es la palabra de Dios, pero creo que es importante que puedas tener tu devocional, tu lectura de la Biblia, personal, donde Dios te habla a tu vida. Y hace tiempo hemos aprendido que podemos ordenar nuestra lectura. Hablaba con alguien que decía, no, yo leo la Biblia por temas porque si no me aburre. ¿Cómo te aburre la lectura de la palabra? Bueno, nunca aprendió. Por eso quiero decirte que si usted lee en su cuadernillo, hay un ejemplo que nos ayuda a ser ordenados. Hay estudios que dicen cómo leer la Biblia en un año. Y ahí te ponen texto, capítulo, una mezcla de cosas. Bueno, alguien se tomó el trabajo de leer la Biblia y ordenar ese esquema de estudio, de lectura de la Biblia. Pero qué bueno que usted tenga su tiempo de estudio, que usted investigue, que se apasione por la lectura, por las enseñanzas que hay en la Biblia. Y una manera interesante que hemos aprendido es que se puede leer un capítulo del libro de los Salmos. El libro de los Salmos, como bien lo dice su nombre, son alabanzas, son adoraciones. Podemos leer un libro del libro de Proverbios que nos da sabiduría. El libro de Proverbios escrito por Salomón. Podemos leer un capítulo del Antiguo Testamento para poder comprender la historia, cómo llegamos a esta parte de la vida donde Cristo muere por nosotros. Bueno, hay un proceso de historia que esto nos cuenta el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento nos habla de estas verdades que estamos compartiendo en estas clases. Así que el Antiguo Testamento tiene un valor extraordinario, que le animo a poder tener un estudio del Antiguo Testamento. Es riquísimo, es riquísimo. Y por supuesto un capítulo del Nuevo Testamento para poder entender la vida y las enseñanzas de Jesús. Entonces, de tal manera que leemos un salmo, leemos un proverbio, leemos un capítulo del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo. 4 capítulos que pudiéramos leer por día. Seguir un orden. Y va a ver cómo la palabra está interconectada y cómo ese texto del Antiguo Testamento se asocia con el Salmo, se asocia con el Nuevo Testamento, con la vida de Jesús. Cómo nos habla de Jesús. Perdone, se me cayó el micrófono. No vamos a romper las cosas, ¿verdad? ¿Funciona?
Esperemos que sí. ¿Me escucha? Así que en la lectura de la Biblia aprovechemos el tiempo. Si leí un versículo, está perfecto, podemos estar un año entero leyendo un versículo, pero enriquezca este alimento, porque allí la Biblia no es otra cosa más que el mensaje que Dios nos dejó. Fíjese este testimonio, qué riqueza tiene. La lectura de la palabra, en todo momento, en todo lugar. Y tiene que estudiarla, y tiene que conocerla. Saber de qué habla la Biblia. No podemos ignorar, si somos gente de fe, de qué habla la Biblia, porque la Biblia nos revela a Dios, la Biblia nos habla de su amor, la Biblia nos habla de Cristo Jesús, la Biblia nos habla del juicio que hay. Y necesitamos tener conocimiento, necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Por eso estudiar la Biblia, conocerla, es importante para mi vida, pero esas enseñanzas que están plasmadas en la Escritura, en la Biblia, las debo poner en práctica. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y me peleo con todo el mundo. Bueno, quiere decir que las enseñanzas de la Biblia no las estás practicando. Si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y no sé ni dónde vive mi padre y mi madre, quiere decir que hay unas enseñanzas que no las estás poniendo en práctica. Si me enseña la Biblia a honrar mi matrimonio, pero resulta que tengo otra pareja por otro lado, bueno, hay una enseñanza de la Escritura que no estás aplicando a tu vida. Así que debemos leerla, debemos conocerla, debemos practicarla. El valor que tiene la lectura. Fíjese este hombre, este etíope, con la lectura del libro de Isaías, lo guió a conocer a Jesús. La oración, la lectura. Y ahora vamos a hablar del valor que tiene el congregarnos. Qué lindo encontrarse con creyentes en todo el mundo, en las circunstancias que puedan estar viviendo. Pero qué hermoso cuando nos encontramos con la congregación, con la reunión de los creyentes. Claro, arrimamos, acercamos las brasas, las acercamos. La experiencia que usted está teniendo con Jesús, mi experiencia, la experiencia que está teniendo aquel hermano, la podemos compartir en esta unidad, en este congregarnos. Y qué lindo, porque Mateo, capítulo 18, versículo 20, nos habla de que el Señor mismo está cuando estamos juntos. El Señor, su presencia está con nosotros. Cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, dice la Biblia, Él está allí. Usted está leyendo el texto en pantalla ahora. Así que no desprecie al hermano, aquel que está cerca y que tiene la posibilidad de no solo reunirnos en el grupo de crecimiento, sino en el templo central, en los centros regionales. Qué maravilloso poder participar de estas reuniones porque el Señor está allí. Hay un obrar del Espíritu Santo que se intensifica, bueno, por esos fuegos que se van encontrando. Sepa que esta pata de esta mesa, este ABC de la vida cristiana es tan apreciado, porque es ahí donde el cuerpo de Cristo se encuentra y es como que tenemos sentido de qué es esto que estamos haciendo, qué es esto que somos. Nos podemos identificar, nos podemos alentar a la fe. Y qué lindo, ahí estás en el grupo de crecimiento, y está el maestro, y están los que se han acercado, los que están participando. Y cuánto nos estimulamos y alentamos a la fe. Y el Señor en medio nuestro. Fíjese que no dice una multitud, llenen un estadio. Gloria a Dios si llenamos un estadio. Dice, si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Sepa que la circunstancia, querido hermano, querida hermana, que usted esté viviendo. Fíjese en cuánto padecimos, ¿no? En la pandemia, cuando teníamos que estar en cuarentena y no nos podíamos reunir. Cómo hemos valorado el estar juntos. Fíjese, sí, yo soy creyente, estoy en mi casa, pero tengo esa necesidad de ese compartir con mis hermanos, de estar juntos. Aprecie esto. Y quiero hablarte de la última patita. Esto último básico en la vida del creyente.
que tiene que ver con la comunión. ¿Sabe quién practicó la comunión? Felipe y el etíope, en el pasaje de Hechos que le leí recién. Por eso quería leer ese texto un poquito más completo que ese solo versículo. Porque, claro, tenemos el desafío de que haya alguien que nos acompañe en este crecimiento. Escuchaba a alguien decir, necesito un líder, necesito mi guía, alguien que me tome de la mano y me ayude en las decisiones de fe que voy tomando. Y bueno, puede haber personas con mucha revelación, con mucho conocimiento. Y usaba el ejemplo de un peluquero. Y decía, bueno, uno puede ir al estilista y pagar 10.000 pesos, no sé cuánto están los precios de los estilistas, pagar 10.000 pesos por un corte, no sé, pagar muchísimo. Y se mira y no quedó conforme, pero ahí va al peluquero de toda la vida, al que ya conoce los remolinos del pelo, ya conoce para dónde va el pelo, y tic, 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 rapidito se lo acomoda y capaz que le salió 1.000 pesos. Necesita esa comunión, unión, estar unido a alguien que le acompañe, que le conozca. Me llama la atención en la iglesia, a veces veo hermanos que hablan con uno, que habla con otro, que habla con otro, que habla con otro. Está bárbaro. Sí, si hay inquietudes, hay cargas, hay necesidad, pedir oración, pedir consejo. Bárbaro. ¿Y qué? ¿Al que le pido consejo no me va a hablar del Señor? Sí, por supuesto. Pero ahí tenés el maestro del grupo de crecimiento, que te ve todas las semanas, que te acompaña todas las semanas, que te conoce las mañas, que ni te conoce las circunstancias. Y rápidamente te ayuda a salir y te desafía a ese crecimiento. Bueno, no será el más sabio. Habrá otros maestros de grupo de crecimiento que sepan más, que tengan más conocimiento de la palabra, pero ese es ese que te acompaña. El texto de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que es parte de las palabras fundacionales que tenemos en la iglesia, nos habla acerca de este valor de que estemos comunicados, unidos unos con otros, porque esto significará limpieza. Es como el jabón que uno pasa sobre el cuerpo y se saca la mugre. Es como eso, limpieza. Un pulidito de vez en cuando nos viene bien. Claro, pero quiero decirte que comunión no es ir y decir, maestro, quiero hablar con usted porque tengo tal cosa. No, comunión tiene más que ver con el compartir. Y en este compartir, en este observar al otro, en este ver cómo el otro se desarrolla, es como también vamos creciendo. Sí, enhorabuena si podés sentarte a charlar con el maestro, con el coordinador, supervisor, con el pastor, si podés sentarte a conversar. Pero qué bueno que cuando aprendés en ese compartir, sepa, las mayores enseñanzas las he recibido más por observar que por conversar. Observar y ver el resultado. La Biblia nos dice, miren a sus pastores y vean el resultado de su fe e imítenlos. Dios nos ha dado dos testimonios de su obra. Nuestros pastores fundadores, el pastor José María y la pastora Mabel. Que si usted se anima a observarlos, usted verá, entonces tengo que comportarme de esta manera. Claro, pero para observarlos tengo que estar cerca. Tengo que tener esta común unión, tener el mismo Señor, estar identificado con la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, donde ahí tengo la visión de cómo predicar el Evangelio. Ahí amo el grupo de crecimiento, ahí amo a mi maestro. Y ahí estoy yo, en esto que estoy haciendo, en este instituto de capacitación ministerial. Porque sí, voy observando el resultado del otro. Y tengo esa comunión. Bueno, y usted en esa relación, usted puede recibir también un sano consejo. Puede tener ese compañero que le acompaña en la oración. Este es el ABC, lo básico, para crecer. Entonces vamos a resumir en esta materia, la vamos a resumir
con estos 5 pasos. Dios me ama. Soy pecador. Cristo murió por mí. Le acepto, soy salvo, y lo que aprendimos hoy, este desafío de crecimiento, de nutrir a ese ser espiritual que somos. Claro, ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y en la medida que usted crezca en ese ser espiritual, usted verá en este exterior que todas las cosas le irán bien. Gracias por acompañarme en esta materia, vida cristiana. Nos seguimos viendo en las otras, no se desespere. Tenemos un poquito más de lo que queda de este Instituto de Capacitación Ministerial. Hasta aquí, vida cristiana.